Buenas noches, queridos estudiantes. Me presento, mi nombre es José Martínez. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de Derecho y hoy vengo a darles a conocer el tema de garantía de los derechos digitales en la sociedad de la información. Bueno, debo indicar que esta actividad es parte de mi formación profesional en la asignatura de Práctico 1, Servicio a la Comunidad, de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación voy a darles a conocer mi taller y espero que sea de su agrado. Uh, De antemano quiero darle las gracias a todos por asistir. Vamos a empezar y bueno, los que igual siguen entrando a la reunión, no olviden de poner sus nombres en el chat y decir presente, por favor. Bueno, a ver, queridos estudiantes, en este presente taller les voy a dar a conocer sobre sus derechos digitales que ustedes tienen como jóvenes en la sociedad de la información. Para ello se ha realizado un estudio normativo, considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado, las cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información. Bueno, entonces ahora voy a compartirles pantalla para, para exponerles los temas y las personas que les pido su colaboración para que también me ayuden con las diapositivas, para que me ayuden leyendo, por favor. Y si tienen algún tipo de preguntas, no duden en realizarlas. Entonces les voy a compartir pantalla. A ver, a ver. Ya. Bueno, como les decía, este es mi proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Bueno, les voy a hablar sobre las normativas nacionales. Yo en este caso he elegido los cuerpos normativos de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el COIP. ¿Qué significa el Código Orgánico Integral Penal? Bueno, les voy a dar una pequeña introducción. Es de suma importancia tener el conocimiento sobre los derechos digitales, ya que estos tienen por objeto final garantizar el acceso a Internet
a todas las personas para cerrar la brecha digital y promover el uso correcto de la red como un bien común de toda la humanidad. En la actualidad, no existe ningún estándar de estos derechos, sino que cada país ha creado su propia Carta de Derechos Digitales. Bueno, en estos derechos humanos tenemos que darnos cuenta que son de cuarta generación. Bueno, dentro de esta generación están los derechos que tienen que ver con la sociedad digital. Los derechos digitales, la libertad de expresión en Internet y el libre acceso a la información y a su conocimiento. Recordemos que los derechos digitales, la doctrina los define como una extensión de los derechos que tienen ustedes como seres humanos. Cuando se aplica en el contexto digital, su objetivo principal es proteger y garantizar la seguridad de las personas en el contexto digital. Bueno, vamos a seguir ahora. Los derechos digitales que se reconocen en el Ecuador. Bueno, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ay, discúlpame. A ver, déjenme ver. Ya. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras a cualquier medio de expresión. Recordemos que nuestra Carta Magna nos garantiza el derecho a la libertad y basándonos en la sociedad de la información, tenemos el derecho a la identidad libre. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? El mío está descargado. Se conectó. ¿Ya están todos? Ay, a ver. Bueno, voy a continuar, ¿ya? Recuerden que los que van entrando al, a la clase tienen que poner sus nombres y presentes en el chat. Bueno, voy a pedir colaboración de la señorita Mayra Tinitana, que me ayude con esta diapositiva, por favor. Si es tan amable. Señorita Mayra Tinitana. ¿Cuáles son los derechos digitales? Sí, por favor. Los Ayúdenme, derechos, por favor. los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos durante la era digital. Su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan a Internet. Ujú. Nuestra norma suprema en su artículo 66 de Derechos de Libertad, artículo 16 de Información y Comunicación, nos ha brindado un gran paso de protección, creando así en el registro oficial la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Listo, muchas gracias. Verán, estimados estudiantes, esta ley es de suma importancia, ya que gracias a esto nosotros tenemos el acceso seguro a la información, ya que como se le decía en la diapositiva, en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución, nos brinda el derecho a la protección de datos. Déjenme que más gente se está uniendo. Bueno, como los venía diciendo, nos brinda el... A ver, nos brinda el derecho a la protección de nuestros datos y la recolección, archivos y procesamientos
de estos datos personales, ya que requieren la autorización del titular o mandato de la ley. En este caso seríamos nosotros los titulares. Me salté. A ver. Vamos a ver. Los derechos digitales. El acceso universal y tecnologías de comunicación. En nuestro artículo 16, manifiesta en el inciso 2 el acceso universal e igualatorio a Internet. Esto quiere decir que todas las personas tendrán el acceso sin ningún tipo de discriminación. Las podrán usar en cualquier lugar y en cualquier momento. Bueno, como les decía, ay, otra vez la gente se está uniendo. Bueno, muchachos, no se olviden que al entrar a la clase tienen que poner sus nombres y decir presente, para yo así poderle pasar la lista al profe para que les ponga la calificación. Bueno, hablando sobre esta diapositiva, todas las personas necesitan navegar en la web, sin importar sus ingresos, su ubicación o sus discapacidades. Sin un acceso fácil y sencillo de utilizar, no se puede disfrutar plenamente de ciertos derechos, como la libertad de opinión y de expresión, por lo que es importante y necesario abrir esta brecha digital. Vamos a la 7. Ya. Los derechos digitales. La libertad de expresión digital. La libertad de expresión está considerada como una esencial para el desarrollo y la protección de los derechos humanos. Cuando se vetan páginas, contenidos o el uso de redes sociales, se incurren en violaciones de los derechos de comunicación, libertad de expresión e información y libre asociación. A ver. Verán, es muy importante también tener en cuenta estos argumentos, ya que ustedes como estudiantes tienen esa libertad de expresión para descubrir y formular y difundir sus pensamientos, el cual puede ser difundido a través de cualquier medio de comunicación, como actualmente usamos, yo que sé, Facebook, WhatsApp, Instagram, todas esas cosas. Ustedes tienen su derecho igual a no ser discriminados. Bueno, igual las personas que van entrando, por favor, mirar el chat para que vayan poniendo presente, por favor. Bueno, ahora quiero que me ayude el señor David Ducci. Ya le sé. ¿Qué le ayudo leyendo? Ayúdenme leyendo esta diapositiva, por favor. Privacidad y protección de datos. Privacidad y protección de datos. En el artículo 66, numeral 19 de la norma suprema garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluyen el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, presentamiento, no, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o la información requerida de la autorización del titular o el mandato de la ley. Listo, muy bien. Muchas gracias, joven David. Bueno, partiendo de este artículo, podemos darnos cuenta que la protección de datos consiste en que cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable
como nombres, fechas de nacimiento, fotos, videos y números de teléfonos. Eso es lo que conviene en nuestra protección de datos y también con nuestra privacidad. Bueno, les voy a leer el artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. A ver. El derecho de niñas, niños y adolescentes a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas, además de los presupuestos establecidos en el derecho a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas. No se podrán tratar datos sensibles o datos de niñas, niños y adolescentes, a menos que se cuente con la autorización expresa del titular o de su representante legal, o cuando dicho tratamiento esté destinado a salvaguardar su interés público esencial, el cual se evalúa en atención a los estándares internacionales de derechos humanos y como mínimo satisfaga los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Y además incluye salvaguardarlas específicas para proteger los derechos fundamentales de los interesados. Bueno, en este caso ustedes como adolescentes, en ejercicio progresivo de sus derechos, a partir de los 18 años podrán otorgar en calidad de titulares su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, siempre y cuando se les explique sus fines. Por ejemplo, cuando en cualquier medio de internet les piden sus datos personales, ustedes al no cumplir los 18 años, bueno, creo que muchos de ustedes tienen todavía 16 años, podrán hacerlo siempre y cuando tengan la autorización de su representante legal. Vamos con la diapositiva 10. A ver. Derecho a la educación digital. Recordemos, estimados estudiantes, que ustedes también tienen derecho a una educación digital. En el artículo 23, derecho a la educación digital. Las personas tienen el derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio y formación, relacionado con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información. Bueno, igual tienen también su derecho a la dignidad e integridad humana, los derechos fundamentales y libertades individuales, con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, autodeterminación informativa, identidad y reputación en línea, ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales, así como promover una cultura sensibilizada en el derecho de protección de datos personales. Bueno, este medio es muy importante ya que ayuda al estudiante a tener un acceso a la educación en diferentes puntos del país. Por ejemplo, ustedes cuando ya se gradúen del colegio, pueden otorgar por una educación abierta y a distancia, que igual tienen las mismas oportunidades que los estudiantes que la cursan de manera presencial, ¿no? Entonces igual ustedes tienen los mismos derechos a la educación, como les venía diciendo. Bueno, vamos al derecho a la intimidad digital. Quiero que me ayude el joven. A ver, vamos a ver qué me puede ayudar. Bueno, ¿no hay ningún voluntario? O digo nombres. La señorita Ariana. Leo lo que está en la diapositiva. Sí. Derechos digitales. Derecho a la intimidad digital. El artículo 66 en su apartado número 20 de la CRE
reconoce el derecho a la intimidad personal y familiar. Sin consentimiento, ninguna persona puede revelar información íntima de los individuos. Muy bien, señorita. Bueno, recordemos que la CRE significa Constitución de la República del Ecuador, CRE. Bueno, en nuestro derecho a la intimidad es necesario controlar que los dispositivos digitales de biovigilancia, de grabación de sonidos y sistemas de geolocalización se utilicen de forma adecuada y sin violentar nuestra identidad como tenemos nosotros de personas. Bueno, muchachos, vamos ahora también a leer porque ya se me acaba el tiempo. Bueno, los derechos digitales están sumamente vinculados al COIP. Como les decía, es el Código Orgánico Integral Penal, ya que de esta forma, así como los ciudadanos tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y en este caso, hay que también tener en consideración que hay violaciones y prohibiciones que atentan un daño contra la integridad de las personas en el mundo digital. A ver. Les voy a leer yo ya, rápido. Delitos contra la intimidad personal y familiar. Artículo 178. Violación a la intimidad. La persona que, sin contar con el consentimiento o autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe o reproduzca, difunda o publique datos personales, mensaje de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otras personas, por cualquier medio será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Bueno, en este apartado hay que tener mucho cuidado, porque es una pena grave por lo que, bueno, una pena grave. Hay que evitar este tipo de acontecimientos, ya que nos puede costar muy caro. Y el mismo hecho de la comercialización de estos contenidos, ya sea que cada uno de ustedes vendan este tipo de contenidos, la pena privativa será de, bueno, de 10 a 13 años. Y bueno, en este caso ustedes como son menores de edad, se aplicará la medida de amonestación o internamiento institucional, lo que viene a ser aquí la correccional. Voy a bajar un poco. Bueno, igual con estos delitos de explotación. En el artículo 103, la pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. A ver, la persona que fotografíe, filme, grabe o produzca, transmite o edite materiales visuales, perdón, o audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Como le venía diciendo a ustedes, cuando su pena, ustedes como menores de edad, cometen este tipo de infracciones que superan los 10 años, por ejemplo, en este delito. Como les digo, ustedes tendrán una amonestación y un internamiento institucional que podría durar de 4 a 8 años. Entonces, tengan mucho cuidado con estas situaciones. Bueno, en los delitos contra la integridad personal, tenemos el artículo 154, la intimidación. La persona que amenace o intimide a otra persona con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia o a personas con las que esté íntimamente vinculadas, siempre que por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. A ver. Bueno, también es importante tener en cuenta este artículo, ya que en la actualidad
bueno, muchos adolescentes manejan estos medios digitales para obtener lo que es fotos de chicas, videos semidesnudos o de los packs, como dicen ahora, hoy en día. Sin consentimiento de las personas, entonces estarían cometiendo un delito. Así que ojito con los estudiantes hacia las chicas. Bueno, delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Abuso sexual. La persona que en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o la obliga a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual, sin que existiera penetración o accesión carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Mucho cuidado con eso, muchachos. Bueno, ya para concluir, unas pequeñas conclusiones. Es muy importante tomar en cuenta este tipo de situaciones, ya que la era de la tecnología avanza cada día más y es más accesible manejar estos sistemas de información, por lo que hay que tener el conocimiento para realizar un buen uso de las mismas. Debemos utilizar estos medios de comunicación e información para enriquecer nuestros conocimientos y así poder llegar a ser un ciudadano más productivo para la sociedad, ya que las herramientas están al alcance de adultos, niños y adolescentes. Bueno, muchachos, como les venía diciendo, eh, 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 esta diapositiva me salté, ¿verdad? Qué descuidado, discúlpenme, muchachos. Bueno, los delitos contra el derecho de propiedad. El artículo 186, denominado estafa, es la persona que para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la demoración u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca error a otro, con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera. Será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Bueno, sin embargo, hay ocasiones en que se recurre a la pena máxima para estos tipos de penas, en los que los individuos se estafen mediante el uso de tarjetas de crédito. Bueno, creo que en su caso hay muy pocas personas que manejan este tipo de financiamiento. Pero en caso de que ustedes manejen este tipo de financiamiento, deben tener el cuidado para no proporcionar información sobre nuestros datos bancarios. Eso, muchachos. Entonces, bueno, de mi parte les agradezco muchísimo por la, por la asistencia del día de hoy. Y bueno, eso es todo, muchachos. Con todo yo paso la lista al profe y muchísimas gracias. Pueden retirarse y que tengan una buena noche.